Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hey, hola damas y caballeros, gracias por escuchar Hablemos Español. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar sobre el español de España. Conoceremos un poco sobre este país, un poco de comida, de cultura y bueno, la forma de hablar español en España. Entrevisté a Daniel y vamos a estar conversando con él. Comenzamos. Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, también te iba a decir buenas tardes, pero contigo son buenas noches. Sí, exacto. Así es, amigos, escuchas, tenemos a Daniel, él es de España, Galicia, y el día de hoy nos va a platicar cómo es el español allá y qué podemos encontrar en Galicia. Una breve introducción que nos puedas dar sobre quién es Daniel. Bien, pues, ¿qué decir sobre mí? Pues soy nacido en Galicia y llevo aquí viviendo casi toda la vida con movimientos itinerantes, a veces por otros lados, pero siempre regresando. Y nada, soy sobre todo un amante de la naturaleza y de los animales. Y nada, por ahí andamos. Muy bien. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. Ah, excelente, igual que yo. Muy bien. Bueno, pues comencemos con lo más importante, que aquí hablamos español, como se llama el programa. ¿Puedes decir cómo ves o cómo escuchas más bien el español de Latinoamérica? Supongo que sí has escuchado mucho contenido de Latinoamérica, si no me equivoco. Sí, claro. Bueno, obviamente lo escuchamos diferente y bueno, depende de la gente, pero en general podemos distinguir, a lo mejor no concretamente el país, pero somos capaces de acertar si están más o menos más cerca de México, más hacia Centroamérica, o no sé, por ejemplo, Argentina también es muy característico. Sí, es correcto, Argentina es muy característico y según yo, como mexicano, siento que tenemos un español un tanto más neutro a diferencia del continente sur. No sé si tú lo veas con los mismos o lo escuches con los mismos oídos. No sé qué decirte, la verdad. Es cierto que normalmente el doblaje lo hacéis en México, si no me equivoco, para toda Latinoamérica. Y a veces sí puede ser que haya mexicanos, me refiero a acentos mexicanos más neutros, pero otras veces también los hay bastante exagerados, ¿no? Claro. Bueno, yo el año pasado estuve viviendo en Bolivia y además en un centro de recuperación, o sea, en un proyecto de conservación. Entonces tuve voluntarios de muchos sitios y tuve, aparte de que de España también hay gente de todas partes, de toda Latinoamérica, pero allí tuve la opción de tener gente también de muchos sitios. Y bueno, no sé qué decirte, la verdad, sobre qué idioma es, o sea, qué país tiene el acento más neutro. Sí, es como algo muy muy general, muy ambiguo decir eso, pero sí, es cierto que en México hacen el doblaje para todo Latinoamérica, pero también es cierto que dentro de México, como yo supongo que cada país, en las regiones se escucha diferente la forma de hablar. Aquí en México, pues territorialmente es muy grande, entonces en el norte, en el centro y en el sur hablan con diferencias, inclusive diferencias de palabras, cuando un mismo mexicano puede decir ¿qué quiso decir con este término, con esta palabra? Entonces supongo que lo mismo pasa en las regiones de España. Sí, exacto. De hecho, aquí no sé si es porque a lo mejor el idioma lleva incluso más años que ahí, pero hay regiones muy muy marcadas con acentos muy diferentes. Por ejemplo, yo lo que veo más distinto sería el sur, Andalucía tal vez, que
digamos, una persona que es de Andalucía, que no viajó mucho y habla digamos, andaluz, que se podría considerar perfectamente un dialecto, a otra persona de España le puede costar entenderlo mucho. Y luego, pues en el norte, no sé, hablamos diferente y sí, hay ciertas diferencias. Aparte de que, al igual que hay en ciertas zonas de España, también hay otros idiomas. Es decir, por ejemplo, en Galicia somos bilingües, tenemos el castellano y el gallego, que son dos idiomas diferentes. Wow, no sabía que existía el gallego. Estoy aprendiendo. En serio que no sabía. Yo creí que ibas a decir como otro, pero como el vasco, ¿no? ¿Ese en qué región está? Sí, el vasco está en el País Vasco. Básicamente idiomas están el gallego, el vasco y el catalán y valenciano y balear, que bueno, son como el mismo idioma, un poco tres dialectos diferentes del mismo idioma. O sea, hay como tres idiomas aparte del castellano. Wow. Afortunadamente aquí en México solo nos tenemos que preocupar por el español. Y dime, tú como en tu región, ¿tienes que preocuparte por aprender el otro dialecto o no es bueno, no es un dialecto, es un idioma. Oh, y la verdad es que creo que no es muy acertado el comentario que dices de que solo tenéis el español y de que tenéis suerte, porque creo que los idiomas enriquecen en realidad y son una parte importante de la cultura y de la historia. Y es una pena que siendo un país con tanta historia y tan antiguo, México no conservéis muchos más idiomas de los... Muy cierto. Las lenguas indígenas se han ido perdiendo con el paso de los tiempos y ya actualmente en México prácticamente ya nada más nos están quedando los nombres de los poblados, de los municipios, sí, y las calles como se bautizan con nombres prehispánicos. Sí, exacto. Aquí la verdad es que desde hace mucho está pasando algo parecido. Mucho me refiero a siglos, y es que creo que en general es bastante difícil mantener un bilingüismo en una región, ya que por naturaleza supongo que la sociedad es perezosa y tiende a sustituir el más regional por el más general y a usarlo. Entonces, bueno, por ejemplo en Galicia lo que está pasando ya desde hace bastante es que el gallego se mantiene en el rural y en ciertas zonas. Sin embargo, en las ciudades, bueno, en las zonas más urbanas, cada vez la gente habla más castellano y menos gallego. Y bueno, yo soy de la teoría de que debemos conservarlo eso como como un idioma útil y como parte de cultura, historia y marca diferenciadora de los demás. Claro. Ahora que lo dices, en realidad nunca había escuchado, o sea, no sabía de la existencia y menos escuchado que alguien hable gallego. ¿Puedes mencionar un par de oraciones para que yo y mis escuchas sepan cómo suena el gallego? Sí, por suposto. Bueno, en realidad he de saber que o galego non é tan diferente do castelán. Se algún dos teus escoitantes coñece o portugués, igual se lle asemella un pouco, xa que a raíz común é moi próxima tanto do galego como do portugués, que posteriormente se separaron, pero máis recentemente que outros idiomas latinos. Non sei se me has entendido bastante, supongo. Sí, entendí bastante, supongo que la mayoría, y suena bonito eso, o sea, sí suena a portugués. Sí, eso es porque el reino, o sea, Portugal antiguamente estaba incluido dentro del reino de Galicia en su mayor parte. Entonces, cuando se separaron, porque Castilla conquistó Galicia y Portugal se separó hacia otro lado, pues claro, al separarse las comunicaciones los idiomas se fueron separando, pero no tiene tantos siglos de diferencia como pueden tener castellano y francés o italiano o así. Entonces están mucho más próximos.
Sí, sí suenan muy próximos, suena bonito. Te agradezco por compartir esa parte. Am, Ahora, ¿qué es lo que más extraño o lo más difícil se te ha hecho sobre el español de Latinoamérica? Cuando estuviste por acá, ¿qué te costaba más trabajo entender o qué particularidades encontraste? Bueno, suena extraño, eh, digamos, yo creo que, por ejemplo, cuando escuchamos películas dobladas o cosas así, que se hay que tomar en serio, cuesta trabajo tomárselo en serio. Sí, Me explico, porque, bueno, no es una forma de hablar a la que estés acostumbrado y entonces, pues suena extraño. Y luego supongo que alguna palabra en concreto, pero bueno, eso más o menos por el contexto las entiendes o las preguntas una vez y luego ya te quedan. Y tal vez, eh, no sé, a veces entender ciertas expresiones o cosas así, pero no te creas, no tuve ningún problema lingüístico, digamos. ¿no? Qué bien. Pues teniendo los bases, los orígenes, no es nada. O sea, al fin y al cabo es español, pero a veces, como tú mencionaste, en regiones de España eh, puede llegar a costarte trabajo entender de alguien de diferente región, ya sea por su velocidad o por su acento. Entonces, pues, lo mismo pasa aquí en México, como ya mencioné. ¿Consideras tú que los españoles en alguna región hablan más rápido que los latinos que has conocido? ¿La velocidad? En general, en España se habla más rápido que en Latinoamérica. En general, no sabría decirte ahora concretamente, bueno, no tanto como los argentinos tal vez, pero se suele hablar más rápido aquí, me parece. Oh, sí, también he notado eso, que sí hablan más rápido. Sí. Entonces, ahora puedes platicarnos cómo es la ciudad de Galicia. Vale, bien, os explico. Galicia no es una ciudad, de hecho no hay ninguna ciudad que lleve el nombre de Galicia. Oh, Galicia es una región, bueno, actualmente por los planes actuales políticos y eso es una comunidad autónoma, pero bueno, básicamente es una región que, como te conté antes, de hecho, pues fue reino sí. y bueno, al final la mayor parte de la península ibérica se fue siendo conquistada por Castilla y a lo mejor os suena Reino de Castilla y León por un lado y esas cosas, y bueno, al final fue englobado dentro del concepto de España. Entonces ahora, eso, con la división actual, pues es una comunidad autónoma igual que las otras que hay en España. Y bueno, está al noroeste de la península, es decir, coges el oeste de la península y lo que no es cuando acaba Portugal, ahí empieza Galicia hasta la costa. Sí. Y es una zona que hace esquina, entonces tiene mucha costa, gran parte del territorio es costa, porque además tiene en la costa unas estructuras llamadas rías que hace que la costa sea muy enrevesada, entonces entra y sale el mar, entra y sale, y por eso siempre tuvo y sigue teniendo mucha importancia los marineros, vamos, es uno de los sectores importantes. Además también tiene bastante zona rural aún, entonces también sigue siendo importante el sector primario en cuanto a ganadería y agricultura. Y bueno, luego tiene pues unas cuantas ciudades medianas y digamos la más turística es Santiago de Compostela, que es donde se encuentra el apóstol Santiago enterrado, y hay caminos para hacer peregrinación desde todos los puntos de Europa. Oh. Y bueno, yo vivo en la ciudad de Lugo, que además no es tan visitada como Santiago, pero también es interesante porque fue una ciudad romana hace más de 2000 años y es de las pocas ciudades que conservan la muralla romana, es decir, todo alrededor de la ciudad vieja
Tiene una muralla de unos 3 metros de alto, construida por los romanos, que aún se mantiene en pie. Interesante. O sea, sí, es que prácticamente antes solo se entraba a la ciudad por, no sé, 2 puertas. Sí, exacto. Tenía tal vez 4 puertas y el resto estaba amurallado para protegerse de los pueblos que aún no tenían conquistados los romanos. Sí. Wow, qué bien, mucha historia dentro de España. Pudiéramos platicar bastante sobre la historia de España, cómo ha evolucionado en regiones hasta ser el país y la comunidad o región que me estás diciendo ahorita. Yo soy un tanto ignorante sobre el tema político geográfico de España, pero muchas gracias por compartir sobre una forma general cómo es España. Entonces, sí, yo he escuchado también cómo el turismo sobre la ruta que mencionas del apóstol Santiago, ¿dijiste? Sí, exacto. Sí me he escuchado, sí es famoso ese destino con esas rutas de peregrinación. Sí, tal vez en la Edad Media fueron una de las rutas que llevaron la cultura, ya que eran caminos que cruzaban toda Europa y podías venir desde Alemania caminando por una ruta prefijada, y entonces, claro, en estos sitios donde se junta gente de todos lados son donde bulle la cultura y donde se transmite de unos sitios a otros. Sí. En tu región, ¿qué religión predomina así en porcentaje, la mayoritaria? Pues tradicionalmente siempre fue católica España. De hecho, incluso religiones minoritarias como el judaísmo, que en otras partes de Europa sí que se pueden encontrar, en España es bastante complicado, ya que los reyes católicos expulsaron a los judíos allá por el siglo XV y pocos volvieron. Y entonces, pues prácticamente venimos de una cultura cristiana casi al 100%, ¿no? Sin embargo, yo creo que actualmente, aunque somos descendientes de una cultura cristiana, la juventud muy poca es creyente, la mayoría es atea o agnóstica, y desde luego no se ve no sé cómo decirlo, esa vinculación tan grande con la religión como se puede ver por Latinoamérica en general, excepto algunos casos concretos, regiones concretas y cosas así, pero... Claro, sí he notado un poco, bueno, los españoles conquistaron casi todo Latinoamérica, entonces la religión católica es parte de Latinoamérica, y actualmente sí he notado, ya sea por lecturas, un poco de cultura de España, que sí siento yo que se está desapegando de la religión y sí está siendo un tanto más liberal a diferencia de Latinoamérica. Sí, así es, tal vez. Sin embargo, en los ámbitos de poder aún sigue teniendo mucha influencia la religión. Por ejemplo, el partido mayoritario de derechas, pues sigue estando muy influenciado por lo que diga la Iglesia, y sigue habiendo incluso cuestiones concretas en la legislación que les inhibe de ciertos impuestos, o no sé, que tienen ciertas ventajas y cuestiones similares a la Iglesia católica. Bien. ¿Qué partido político predomina en España? Bien, pues básicamente con la cultura neoliberal que vivimos se suelen hacer este tipo de bipartidismos. Entonces hay, simplificándolo, un partido de derechas y otro de izquierdas, y PP y PSOE, pero da igual, son los que van de rojo y los que van de azul.
Aunque desde los últimos tiempos, con el tema de la crisis y todo esto, parece que la gente está perdiendo la fe en estos partidos de siempre, y sobre todo hay dos que están empezando a predominar más, que vienen siendo uno también un poquito más de derecha, un poco más centro tal vez, y otro más de izquierdas que el de izquierdas que había. Y bueno, mediáticamente están saliendo mucho en las noticias y esto. En las últimas elecciones incluso consiguieron algunas alcaldías y cosas así, y no sé si se quedará en algo anecdótico o si seguirán ascendiendo. Habrá que ver en las siguientes elecciones. Oh, qué bien. Esperemos que los cambios sean para bien. Uh-huh. Ok. Háblame sobre la comida. Mencionas que la región es pues un tanto rural, entonces supongo que es rico en gastronomía. Pues sí, no podías estar más acertado, la verdad. Bueno, yo particularmente soy vegetariano, entonces tengo mis cosas particulares y mi opinión sobre la cultura, sobre la gastronomía, pero te voy a dar la idea general de la mayoría de la gente, y es que si preguntas en cualquier punto de España, normalmente te dicen que para comer bien que vayas a Galicia. Toda España suele estar muy orgullosa de algunos platos o cosas así, pero en general de Galicia siempre te van a hablar bien. En zonas de costa pues hay muy buen pescado y muy buen marisco, y en zonas de interior pues platos de carne y ganado criado en extensivo, que ya en otros sitios es más complicado de conseguir. Muy bien. ¿Algún plato en especial, nombre? Sí, podemos hablar, por ejemplo, platos típicos de la costa, desde salpicón de marisco, o es muy típico comer pulpo. Aquí sí. Se llama polvo en gallego, y es polvo a feira, que es una forma tradicional de cocinarlo en ollas muy grandes de bronce, en las que se cuecen bastantes pulpos juntos y se cuecen en ese caldo, y luego se cortan en trozos y se sirven con pimentón, que creo que ahí le llaman paprika si no me equivoco, sal y aceite de oliva. Bien. Ok, ahorita me sigue haciendo ruido cuando mencionaste sobre los doblajes. Dices que pues se nos hace, cuando escuchamos el doblaje aunque sea en el idioma, pero de un país o de otra región que no es la nuestra, se nos hace como extraño y no nos gusta tanto, ¿es correcto? Sí, completamente correcto, sí. Sí, porque aquí en México creo que a nadie le gusta así el doblaje español, ¿no? Claro. Los videojuegos y... Sí, yo creo que es completamente comprensible, y de hecho es cuestión de costumbre además, porque si te fijas, pues para toda Latinoamérica se hace un doblaje, y tanto del norte al sur, que se habla de formas muy muy diferentes, pues lo aceptan porque están acostumbrados, que es lo que escucharon siempre. Y sin embargo, pues claro, como aquí estamos acostumbrados al doblaje español y ahí estáis acostumbrados al doblaje latino, pues claro, al cruzarlos pues suena mal. Es cuestión de costumbre. Sí, aquí sobre todo en los videojuegos es donde más se escucha las voces de España, y no son muy muy queridas. ¿Alguna película mexicana que te haya gustado mucho? Pues la verdad es que me pillas, ¿No has consumido cine? No he consumido mucho cine mexicano, ¿no? ¿Qué sabes de México? O sea, si pudieras decir algo, una breve descripción, por lo que sepas, aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Sí. ¿Qué se sabe de México por allá? Bien, pues bueno,
Probablemente mucha gente de Europa se confundiría y diría que está en Latinoamérica, o sea, que está en Sudamérica, aunque es uno de los países del norte, de Norteamérica. Y bueno, como bien has dicho, fue uno de los países conquistados por el Imperio Español en su tiempo, que tenía su propia monarquía bastante bien establecida, o su propio imperio incluso, porque gobernaban varias civilizaciones al mismo tiempo. Sí. Y bueno, tuvo ese tránsito para cambiar de un imperio a otro, pero tal vez fuese menos destructivo que en otras partes de Latinoamérica, ya que aprovecharon que ya era un imperio para cambiar los líderes y eso, y seguir explotando a la gente como ya lo hacían antes, no sin hacer unos cambios muy brutales. Mercenarios. Sí. Sí, hubo mestizaje, cambios de líderes, de poder. Y sí, como a lo que sé, que en Brasil los portugueses fueron un tanto mercenarios y sí, conquistaron sin mucho mestizaje. Sí, la verdad es que es un tema que, aprovechando que estoy aquí, me gustaría comentar. O sea, está claro que España hizo una conquista de América y fue una situación muy desagradable para la gente que la vivió ahí. Y bueno, fue una situación brutal y todo eso, pero creo que en realidad cualquier país de aquella época que tuviera la posibilidad de hacerlo lo hubiera hecho. Y no sé, a veces se ve pues cierto odio, no llegando a odio, pero hacia los españoles de vinisteis y nos conquistasteis y tal, pero bueno, no sé, no creo que eso, ya te digo, antes había guerras, sí. Llegaron los españoles, se aliaron con pueblos que no estaban gobernando para ayudarles a derrocar a los que había antes, hubo mestizaje. Y por ejemplo, si te fijas en el caso de Brasil o Norteamérica, México, el mestizaje fue mucho menor, simplemente se arrasó con los pueblos y se puso gente blanca o esclavos en su sitio. Claro. Sí, afortunadamente México conservó pues mayormente sus raíces. Se perdió conexión, esperemos regrese. Ya estás de nuevo. Ya está. ¿Perdiste mucho? Unos 15 segundos a lo mucho. Vale, entonces no perdimos demasiado, ¿no? Sí, decía, pues, México conservó sus raíces, pueblo prehispánico. Eso, quería comparar simplemente que países conquistados por otros territorios conquistados por otros países en esa época fueron mucho más aniquilados y simplemente se sustituyó los pueblos que había ahí por otros, como el caso de Estados Unidos o Canadá, que erradicaron a los indios y pusieron blancos, o Brasil, donde erradicaron a los indígenas y pusieron esclavos en su mayoría. Por eso hay tantos mulatos y negros en Brasil en estos momentos. Sí, eso es... Qué feo, ¿no? Por ejemplo, yo lo poco que sé de los conquistadores de Estados Unidos, pues venían como en buena onda, somos peregrinos, y pues no, al final empezaron a eliminar nativos. Sí, claro, los ponen así medio de eso, como decís vosotros, buena onda, porque claro, son ellos quienes hacen las películas, entonces siempre tienen que tener alguna excusa para haber matado a los nativos y eso, pero bueno. Los territorios de conquista siempre se hicieron, en realidad es lo mismo que pasó en la península ibérica cuando llegaron los romanos y exterminaron mucho a los pueblos que había aquí o se mestizaron y eso. Y ahora somos descendientes híbridos de lo que había antes y de los romanos, igual que vosotros sois híbridos de lo que había antes y mucho de españoles también. Claro, todo muy interesante, pero bueno, creo que nos extendimos un poco hablando generalidades. Está muy buena la conversión, pero este podcast no puede durar tanto por cuestiones de hospedaje. Bien. Entonces, creo que nos quedamos con eso. México es un país muy rico porque conservó raíces y bueno, agarró cultura de España.
y con las suyas, mestizaje. Entonces México es un país muy rico en cultura. Entonces, pues llegamos a la parte final. Ojalá y en otra ocasión haya más tiempo para abordar otros temas sobre historia y algo más aprendiendo español. Espero que les haya gustado. Entonces, Daniel, tienes todo lo que gustes de tiempo para decir lo que gustes. Es ya tu podcast. Bien. En esta entrevista. Bien, pues me gustaría anunciar entre tus oyentes que soy el director de un podcast que se llama Hablando de Mascotas. Y bueno, si os interesa el mundo animal, tenéis mascotas o cualquier inquietud sobre estos temas, no dudéis en buscarnos. Ya os digo, podéis buscar en iVoox. No sé si tú utilizas iVoox. Lo he explorado. Quiero hospedar ahí otro podcast alternativo que tengo. Y es una muy buena plataforma iVoox. No, de momento no tengo nada. Pero bueno, pues simplemente podéis buscarnos en iVoox o directamente en un buscador como Google, ponéis Hablando de Mascotas todo junto, sin ningún espacio por el medio, y llegaréis al podcast que se llama Hablando de Mascotas, el blog hablando de mascotas.blogspot o el Twitter, por ejemplo. Y nada, espero que me sigáis escuchando por allí. Muy bien, claro que sí. Entonces, qué interesante, no había visto un podcast ahí. Yo tengo dos mascotas, dos perros, entonces por ahí espero pronto escucharte y darte una recomendación. Y no sé si lo tengas en iTunes también. Por ahora no, pero pretendemos subirlo en breves. Muy bien, por ahí te puedo echar unos tips sobre ¿qué puede ser para que sea sin costo también y que esté en iTunes y en otras plataformas? Para que más personas lleguen a tu conocimiento, a tu información que compartes sobre mascotas? Ya lo escucharon, Hablando de Mascotas, así lo ponen en Google o en eBooks, y pues simplemente ahí lo van a encontrar, hablando de mascotas.blogspot.com también. Entonces llegamos al final de este podcast. Espero y les haya gustado. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar Hablemos Español. Espero y les haya gustado. Pueden comunicarse conmigo por las diferentes plataformas: Spreaker, iTunes, Stitcher. Donde sea que ustedes escuchen este podcast, les agradecería que lo comenten, que lo evalúen y lo compartan. Pueden comunicarse conmigo por medio del correo elcamarada@gmail.com o por Twitter ArmandoNC. Pueden mencionarme y escribir cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Si alguien de ustedes quiere ser entrevistado en este podcast, será bienvenido que nos pueda hablar sobre su región, sobre ciudad, sobre su país, y charlemos un poco, hablemos español. Recuerden, estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.